A ver, entonces, si logramos adelantar tantito en esta parte del estudio de habilidad del sistema o no. Creo que nada más se quedó leerlo. Solo nos quedamos en leerlo. ¿Segurísimos? Sí, que yo recuerde. No creo que sí, vamos a dejar algo más. Ok, a ver. Entonces, con la información que ustedes ya tienen, que recabaron, lo que necesito que empiecen a tratar de generar es precisamente el reporte del estudio de habilidad del sistema. ¿Cuál es la primera actividad del estudio de habilidad del sistema? El establecimiento del alcance. ¿Ok? Si lo leyeron todos y si saben más o menos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, no, más o menos. Bueno, más o menos. Sí, Efra, Jair, Emanuel. Sí, más o menos. Okay. Sí. Sí, no se preocupen, ¿eh? Ya vi que he hecho muchos lados en Querétaro. Están habiendo problemas con la luz, con el internet, entonces sí, no pasa nada, ¿va? Entonces, para colmo también la señal de Telcel, no sé qué trae. sí, no sé qué está pasando, pero sí están teniendo problemas con el internet. De hecho, acá también en la facultad teníamos problemas, pero sí se logró. Ok, un segundito. Sí les expliqué esta parte de la diferencia o de la parte abstracta y concreta que trabajamos en un sistema, ¿o no? ¿No se acuerda de esa parte o no lo vimos? Todavía no lo vemos, claro. ¿No? Vale. ¿Se acuerdan cuando veíamos orientado a objetos? Cuando veíamos orientado a objetos platicábamos de que teníamos clases abstractas y concretas. ¿Se acuerdan más o menos de esta parte? Que tenemos que... ¿Qué? Ahorita no se escuchó. No les comento si se acuerdan cuando veíamos orientado a objetos, que teníamos clases abstractas y clases concretas. Sí, algo por el estilo. ¿Sí? Ok. A ver, de una clase abstracta se generaba o no se generaba una instancia. Muchas gracias. ¿Generamos o no generamos instancias? ¿Nadie se acuerda? No han pasado ni 3 semestres. ¿Qué pasó ahí? Instancias. ¿Cómo era eso? No Cuando recuerdo. generamos un objeto, acuérdense que cuando generamos un objeto, generamos una instancia del objeto. ¿Sí, más o menos? O ni idea. Es que las palabras me suenan, pero si me pregunta ya relacionado, ya me perdí. A ver, cuando nosotros trabajamos con programación, pues, es que necesito que entendamos esta lógica o esta comparativa, para que entendamos qué es lo que vamos a empezar a ver. Cuando nosotros programamos, cuando nosotros empezamos a programar, empezamos a trabajar con que primero generamos nuestra clase, generamos una clase común y corriente. Decimos, ¿sabes qué? Pues va a tener sus atributos, estos métodos, y después de que generábamos nuestras clases, una, varias, las que fuesen. ¿Qué hacíamos? En el menú principal generamos la instancia de un objeto. Cuando yo mandaba llamar a la clase tipo, no sé, esfera, triángulo, persona, lo que fuese. Cuando yo mandaba llamar a esa clase, ¿qué pasaba? Generaba una instancia, generaba la instancia de una clase. En el momento en el que yo instanciaba la clase, generaba el objeto tipo triángulo, el objeto tipo perro, persona, lo que fuese. ¿Sí? ¿Ya vamos más o menos? Sí. No. Sí. ¿Sí, William? Manuel, gracias. Sí. ¿Sí? Ok.
Sí, sí. Pues, entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotros empezamos a generar esa parte de las instancias y cuando trabajábamos con herencia, si nosotros teníamos un árbol chiquito, o sea, un árbol super X, ¿no? Como de personas, empleados, etcétera. Y a ver, se los muestro para que veamos, que tengamos el contexto, porque como que siempre tengan Sí, oxidados en bueno, programación de objetos. se supone que las abstractas no generan instancias, sino más bien generan como que Ujú, subclases, ¿no? Que es en ujú, donde se pueden así utilizar y hacer objetos y ujú. como de persona y decirlo a alumno y maestro. Creo que es como algo así, ¿no? Podría ser. Sí, va más o menos por ahí. Aquí está. Entonces, nosotros teníamos que una clase padre. Ajá. Y las clases padres pueden tener muchos hijos y los hijos pueden tener hijos. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Persona tenía ciertos atributos, y ciertos métodos, ¿vale? Lo mismo para todas las demás. Pero estos atributos y estos métodos de persona no se le daban tanto customer como employee, como manager, como salesperson. Ujú. Porque al final de cuentas todos son hijos de qué? De persona. Ujú. Cuando nosotros empezamos a generar los sistemas o generar las instancias, ¿qué pasaba? Nosotros no generábamos una instancia de persona, nosotros generamos una instancia en concreto del objeto cliente, del objeto empleado, del objeto tal vez manager y el objeto tal vez salesperson. Tal vez employee ni siquiera lo ocupemos como un objeto concreto, sino los únicos concretos serían customer manager o salesperson, dependiendo de qué necesidad tuviese el sistema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Al final del cuento, lo que nosotros intentábamos hacer era empezar a generar objetos. ¿De qué tipo de objetos? De los objetos que eran concretos, ajá, como Customer Manager y Salesperson. Todos los sistemas, ajá, que manejan programación orientada a objetos trabajan con este concepto, ajá, con el concepto de herencia, de polimorfismo, de muchos, ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, al final del día, ¿qué pasaba o qué ocurría? Lo que se trataba de hacer era contemplar, ajá, el aspecto abstracto y el aspecto concreto de lo que nosotros teníamos que generar. Tal vez era un sistema, por ejemplo, para, no sé, rentar videos, ¿no? Entonces ahí empezamos a generar la clase concreta, tal vez película, y de ahí íbamos a empezar a sacar tal vez la categoría, ¿no? Lo mismo pasa cuando estamos nosotros trabajando con sistemas. En los sistemas existe una parte concreta y una parte abstracta. La parte concreta, por ejemplo, aquí ya sería Customer, Manager y Salesperson. Esas son las clases concretas. La parte abstracta de las cuales nosotros no generábamos instancias era, por ejemplo, de employee y de person. Lo mismo pasa cuando estoy trabajando con sistemas. Tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a trabajar y empezar a entender cómo voy a empezar yo a construir un sistema. Un sistema tiene una parte concreta y tiene una parte abstracta. La parte concreta del sistema y la parte abstracta del sistema. La concepción del problema y la culminación de él en cuanto a qué, en cuanto a tiempo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos cuando empezamos a trabajar con el contexto que nos presentaba, por ejemplo, de la problemática de catering, cuando empezamos a trabajar con las entrevistas? Aquí nosotros entendemos las necesidades de los usuarios y los objetos no necesariamente de un sitio, de un sistema, ¿no? Entonces, entendemos las necesidades, entendemos cuáles son los objetivos, empezamos a capturar especificaciones funcionales y requerimientos de contenido que tiene que tener el sistema. Aquí seguimos trabajando todavía abstractamente, todavía estamos trabajando abstractamente. Aquí nosotros en este punto apenas estamos estructurando el problema, apenas estamos entendiendo qué tenemos que hacer, qué le tengo que quitar, qué le tengo que poner, qué me sobra, qué me falta, ¿ok? Pero al final de cuentas sigue siendo una parte abstracta, porque todavía no estoy construyendo nada, ni siquiera estoy construyendo diagramas de flujo de datos, no estoy construyendo todavía, por ejemplo, el diccionario, porque me faltarían diagramas de secuencia, diagramas de caso de uso. Aquí todavía no le estoy dando forma al sistema, simplemente estoy logrando entender el problema, empezando a establecer cuál es la idea general y empezar a identificar cuáles son las necesidades tanto del usuario como del sistema. Cuando ya se empieza a trabajar con el diseño de la interacción, es cuando se empieza a trabajar con la arquitectura de la información. Esta parte del estudio de viabilidad del sistema nos va a ayudar precisamente a esto, a empezar a estructurar la arquitectura de la información con fines de qué, empezar con qué, con el diseño.
Ya teniendo esta arquitectura de información, podemos empezar a hacer el diseño de la información, cómo se va a trabajar dentro del sistema, cómo se va a trabajar la interfaz, y realmente hasta arriba ya es cuando vemos el diseño tangible del sistema. Al final de cuentas, ya lo programé, ya supe, ya hice casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de flujo de datos, ya entiendo a la perfección cómo funciona el sistema, con qué tienen que hacer, qué procesos se tienen que llevar a cabo dentro de él y cómo se van a llevar a cabo esos procesos. Si es una consulta base de datos, aquí ya me empiezo a ir un poco más técnico. ¿Por qué? Porque ya le tengo que empezar a dar forma. Sin que yo le dé esta forma, no voy a poder lograr el objetivo, que es precisamente eso. Lograr generar un sistema que atienda todas esas necesidades que tenemos en la parte abstracta del usuario, todos los objetivos que tiene que cumplir y acompañado de la arquitectura de la información. Ya entendemos un poquito más el contexto de lo que les platicaba de la arquitectura. ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya tiene un poco más de sentido? ¿Sí bien? Sí, un poco más. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, en la primera parte del estudio de viabilidad del sistema, la gente lo leyó, la gente no, hay que empezarlo a leer. Se los voy compartiendo, pero es exactamente lo mismo que ustedes. ¿Qué tenemos? Hay muchas veces en los sistemas, primero se empiezan a generar, se empiezan a solicitar mediante precisamente esto, una solicitud. ¿Okay? Nosotros no teníamos una solicitud como tal, sino teníamos un contexto. Y sobre ese contexto empezamos a identificar problemas, empezamos a identificar necesidades. Después, ¿qué pasa? Ahora sí empezamos a tener entrevistas, empezamos a recabar un poco más de información, tanto de las problemáticas como del cliente, como de lo que realmente está ocurriendo y cómo empieza a trabajar la empresa. Ahora, ¿aquí qué pasa? Ya si vamos más técnicos, tenemos esta parte de la catalogación, sesiones de trabajo, con quién se va a practicar, cuáles son los productos que tengo que generar. Ahora, para esta parte, ¿qué necesito que empecemos nosotros a hacer? Primero que nada, ahorita no sé si ya lo tengan, sino para que lo vayan haciendo. Necesito que me enseñen ahora sí las problemáticas finales que pudieron establecer utilizando obviamente la información que les dieron en la entrevista. También necesito que me digan si encontraron oportunidades o objetivos dentro del sistema o de lo que platicaron con Catherine. Y sí les había pedido la puntuación de los problemas, oportunidades, objetivos, y si van a tener o necesitan tener una entrevista con alguna otra persona, con alguno otro de los stakeholders que ustedes hayan logrado identificar. Ahora, ¿para qué? Para empezar a generar esto. El estudio de la solicitud, la identificación del alcance del sistema. ¿Por qué? Porque en teoría, aquí tendría que tener un contexto del sistema, la estructura organizativa de lo que va a caminar el sistema, un catálogo de requisitos y un catálogo de usuarios. Ahora, vámonos por partes. Si tenemos esta parte de las problemáticas un poco mejor definidas, encontraron oportunidades, encontraron objetivos o no. Sí, ¿Puede repetir la pregunta, por favor? si tienen sus problemáticas bien definidas, sus oportunidades, sus objetivos, utilizando la información no nada más que les dieron en el contexto, sino la información que teníamos en la entrevista. Sí lo tenemos. Sí, sí lo volvieron como a redefinir a partir de la entrevista. Es como una tablita. ¿Sí? Igual si Dale, pues. me permite un momento, ahorita. Sí, por favor, necesito verla, porque sobre eso ahí ya vamos a empezar a trabajar con esta parte del estudio de viabilidad y vamos a seguir trabajando igual con esta parte teórica, ¿va? Para que logremos acabar con primera estructura, que es el estudio del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, y después sigamos avanzando con otros tipos de formas de desarrollo, como el desarrollo ágil, como el uso de frameworks, etc. Aquí hay gente que está en el taller de Scrum, entonces le va a tomar sentido a lo que vayamos a ir avanzando. ¿Okay? Entonces los espero, necesito que me expliquen. Ya les había dicho quién sí quiero que me expliquen, quién no quería que me explicara.
que me expliquen bien las oportunidades, los objetivos que identificaron, las problemáticas, cómo quedaron hacia el final. ¿Ok? Ah, no. Dice que está inhabilitada la función de compartir pantallas. Ok, a ver. Listo, ya se puede. Ok. Ya debería estar en la pantalla. Sí. Háblenme. Sí, ya sé. Sí, ya, ok. Si desaparezco. Sí, sí, ahí. ya se ve. A ver, ¿quién me va a ir De- explicando? Que no sea Manuel, ni Víctor, ni Efra, los demás, porque está bien padre que los demás estén trabajando. Disculpe, ¿qué nos dijo? Es que el audio se escucha muy saturado de fondo. Al menos yo no comprendí lo que nos pidió. ¿Me escucha un poquito mejor? ¿No? Ligeramente mejor. Ok, es que estoy empezando estos audífonos. A ver. ¿Así? ¿Te escucha más o menos? ¿Mejoró algo? Sí, Sí, mucho ya mejor. mejoró muchísimo. Perfecto, ok. Sí, es que los audífonos que traigo no son los míos, entonces ahí andamos improvisando. Ok. A ver, entonces, vayan explicando bien cómo quedaron así las problemáticas, los objetivos y las oportunidades, ¿ok? Aquí hay que encontrar o recordar un punto importante. Cuando yo hablaba de objetivos, era en qué objetivos organizacionales le vamos a ayudar a la empresa aplicando o generando el sistema que vamos a generar. Y las oportunidades, pues precisamente, qué podemos encontrar dentro de la empresa. ¿Para qué? Para poder hacer mejoras y no nada más con esa parte del sistema, sino también empezar a ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos organizacionales y empezar a ayudar al crecimiento que quiere generar, ¿no? A ver, vayan platicando. Claro, bueno, yo hablaré un poco acerca de las problemáticas que nosotros encontramos, ya corrigiendo cosas anteriores, vistas previas y haciendo uso de la entrevista como tal, o bueno, en nuestro caso que nos pasaron el audio. Lo primero que encontramos, y es algo de lo que estamos muy conscientes, es la falta de comunicación entre departamentos de la empresa, lo cual está generando muchísimos de los otros problemas que tenemos. Como segundo, la falta de digitalización de la información de los eventos. Esto aborda el problema de cómo se toman o cómo se agendan los eventos, ya que, como habíamos visto, es algo que toma... Santiago. Claro. A ver, platíquenme esta falta de comunicación entre departamentos, ¿a qué se refiere? ¿Qué encontraron de problemas ahí? Jair, William. Bueno, yo desde mi parte podría decir que se mencionaba en la entrevista que no había como tal, bueno, que se identificaba en un punto en especial la parte de administración, donde se mencionaba que teníamos lo que era Catherine, la gerente, secretaria y contador. Pero aquí había la peculiaridad de que Catherine pues no quería ya tener esa, digamos, estar tan involucrada en el hecho de estar agendando los eventos y quería designarse más a lo que era a secretaria y gerente como tal. Y entonces pues vimos que no había como una comunicación entre roles que deberían designarse a cada uno de estos administrativos. Y en otra parte sería igual con en el área de cocina, con el chef, que también esta parte que no había un control de stock y pues por esto conllevaba que
pues si, por ejemplo, si había fallas en administración y había ciertas órdenes en la cocina por parte del stock, pues la Ujú. comunicación no era sincronizada y entonces podía perjudicar a que pues hubiese mermas por ejemplo, en el stock, porque se había solicitado cierto Ujú. producto y así como tal es a lo que vivimos principalmente. Ok, ok. Adelante, sí, sí. Continúen con los demás. Claro, entonces estaba en el segundo punto, la falta de digitalización de la información de eventos. Ujú. Abordando parte de lo que comentaba Jaime, lo colocamos como problemática debido a que no, como los requerimientos o las cosas se solían tomar de forma verbal, había pérdida de información que un Ujú. departamento lo entendió de una forma, el otro lo entendió de otra y el otro lo entendió de otra. Y ya Ok. digitalizado es mucho Todos menos tendrían probable. exactamente la misma información, en teoría, Ajá, ¿no? sí. Es mucho menos probable que haya diferencias en la información que se toma entre uno y otro. El tercer punto que encontramos, o la tercera problemática, es el medio de contratación con poca optimización. Esto haciendo referencia al punto de que no sabe, bueno, muchas veces no coinciden los horarios de los meseros o del personal que asiste junto con el horario Ujú. de los eventos. Ok. Y como cuarto punto tenemos la falta de organización de roles dentro de la administración. Ujú. Esto abordando el punto de que una sola persona ocupa muchísimos roles y y otra persona a veces tiene que tomar alguno de los roles que la persona, por ejemplo, Catherine, si no me equivoco, tomaba de contador, administrador y algo más. Hay, puede presentar ocasiones donde alguno de otras personas de otro departamento tenga que tomar un rol que está tomando Catherine porque en ese momento no lo puede tomar ella. Y pues eso es una falta de organización de los roles dentro de la administración. Ajá. Sabemos que es una empresa Pequeña, ¿no? Sí. pequeña, ajá, pero aún así, si no realizamos una organización de los roles, aunque les entreguemos un desarrollo de sistema muy bueno, el problema persistirá, solo que ahora va a haber un sistema de por medio. Y Ujú. como quinto, y haciendo igualmente referencia al tercer punto, es la falta de un personal fijo, ya que sabemos que rola todos los turnos, pero una de las cosas más adecuadas y que se muestra o ejemplifica en muchas otras empresas es que tener un personal fijo, alguien contratado, y así estás seguro de que puedes asignar esas personas a ciertos eventos o puedes realizar ciertos cambios en los horarios. Y estas fueron las 5 problemáticas que nosotros identificamos ya haciendo uso de la entrevista y de lo que teníamos anteriormente. Ok. Pero dejando un poquito, o sea, sí general, sintético, pero se entiende, ¿no? Ok. Bueno. A ver, ¿y los objetivos? ¿Cómo quedaron? ¿Por qué los generamos? Estos son objetivos en los cuales ustedes ayudarían a la empresa a cumplir. O sea, al final de cuentas, los objetivos son esos. Ajá. Cuando nosotros definimos los objetivos, no son los objetivos del sistema, eso es una cosa. Los objetivos de los que nosotros estábamos hablando eran los objetivos que, ¿cómo se llama? Que nosotros identificamos en una entrevista, dos entrevistas, las que tuviésemos, ahorita tal vez todavía no se pueden lograr identificar, pero son los objetivos precisamente a los cuales nosotros le vamos a apoyar a la empresa para que pueda lograr. A esos objetivos son los a los que nos teníamos que ver referido, no al objetivo del sistema. El objetivo del sistema es otra cosa. Entonces, estos objetivos de qué son. ¿Puede repetirlo, por favor?
A ver, los objetivos que aquí tienen marcados, como yo los leo, Ajá. son objetivos, por ejemplo, creación de un sistema de gestión de datos para el cliente del evento. Ese es un objetivo que nosotros vamos a lograr con el sistema, o es un objetivo que le vamos a ayudar a la empresa a lograr. Acuérdense que las empresas tienen objetivos organizacionales, tienen estrategias, tienen varias cosas. Entre esos objetivos organizacionales, en teoría, nosotros tuvimos que recabar la información para decir, ¿sabes qué? En el objetivo de, por ejemplo, que se lograra la gestión remota de los eventos mediante el sistema o mediante algo, a nosotros podemos ayudar a eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no se tiene que ir, por ejemplo, trasladar, no sé, la dueña o la gerente o la secretaria hasta la oficina para tener la información. Eso ayudaría a mejorar los objetivos organizacionales de la empresa, que sea, por ejemplo, una atención al cliente más eficiente. Ese puede ser un objetivo. ¿Cómo apoyaríamos nosotros con el sistema que vamos a generar a lograr ese objetivo? Así. Si no, ¿sabes qué? Pues el sistema no va a estar, por ejemplo, local, simplemente no va a ser centralizado. El sistema se va a poder consultar en cualquier lado y no va a depender 100% del internet. Se tiene que actualizar al menos una vez al día, pero conectado al internet, pero de ahí en fuera puede funcionar sin ningún problema. Eso es un objetivo y eso es con lo que nosotros apoyaríamos al objetivo. Si estos objetivos que ustedes tienen aquí son objetivos del sistema, están bien, los vamos a utilizar después, no ahorita. Esos son los objetivos. Y las oportunidades son, por ejemplo, esa parte que pusieron en la programación de los insumos. Esa es una oportunidad que podríamos nosotros empezar a generar. ¿Por qué? Porque si le pedimos el histórico de varios eventos, de varios tipos de menús, se puede hacer una programación. Como ok, ¿sabes qué? Tú en promedio, tienes, no sé, 5 eventos a la semana, cada 2 semanas, digamos. Entonces, de esos 5 eventos a la semana, máximo son de alrededor de no sé, entre los 5 eventos, 300 personas. En promedio, o sea, no estoy hablando de un máximo de un mínimo, en promedio. Entonces, sería mejor que mediante el sistema que te hiciera un análisis, te dijera, sabes que no compres 10 kilos de azúcar, compra un costal de 30. ¿Para qué? Porque al final de cuentas lo vas a utilizar y vas a ahorrar un poco más de dinero. Entonces, en eso puede apoyar nuestro sistema. Ahí vemos la oportunidad de que se aprovechen las promociones de los proveedores y que también se aproveche y se tenga un stock precisamente de insumos, ¿no? Entonces, ahí es una oportunidad que no es un objetivo, porque el objetivo no es ahorrar los costos. El objetivo como tal nunca nos dijeron a nosotros, queremos reducir costos en producción. No, eso no se nos dijo. Entonces no es un objetivo, es una oportunidad que logramos identificar, haciendo que una buena programación y teniendo toda la información dentro del sistema se pueda hacer un aproximado de cuántos serían los insumos principales que se pueden llegar a utilizar y para que se puedan adquirir de manera, pues ahora sí que de mayoreo, si lo queremos ver, utilizando la información que nos puede proveer el sistema. Ahí esa es una oportunidad. Sí la tenemos ahí en la programación, pero hay que estructurarla de mejor manera. Igual lo mismo, la reestructuración de las políticas de contrato está bien. Es una muy buena oportunidad. Si bien la dueña o la empresa tiene miedo, ¿no? Como en esta parte de somos chiquitos y no queremos perder clientes, etcétera, sí, pero te garantizo, o sea, ahí en ese punto es como, mira, esas son las oportunidades que yo observo. Evidentemente entiendo esta parte de miedo, esta parte de la situación, pero aquí te está repercutiendo más. En números te repercute más, porque al final de cuentas tú tienes que absorber muchos de esos gastos. O sea, ahí es justificar por qué se podría tomar la oportunidad en cuenta y cómo lo podríamos solucionar. Sí estamos entendiendo la diferencia de objetivo y oportunidad. Solo para aclarar, entonces nuestros objetivos serían como, el objetivo es que la empresa mejore su capacidad organizacional y nosotros pondríamos en oportunidades lo que pusimos como programación dentro del sistema, ¿no? Así de creación de sistema de gestión. Más o menos, ajá. Una cosa es tener el objetivo. Entonces, el objetivo es ese, cómo nosotros ayudaríamos, o qué parte del sistema, o qué partes del sistema ayudarían a cumplir ese objetivo. Es donde dicen creación de un sistema de gestión, creación de esto, creación del otro. Ese es como nosotros aportaríamos al cumplimiento del objetivo que tiene la empresa. ¿Sí me va a entender?
Entonces sería más como primero explicar el objetivo de la empresa y después decir, bueno, para ayudar en este objetivo, nuestro sistema está haciendo esto. Ajá, o haría en este caso, ¿no? Más o menos esa es la idea. Ahora, tenemos que tener bien establecido cuáles son los objetivos que tiene la empresa y cuáles son las oportunidades que nosotros podemos observar. Si esa fue información que se me fue de las manos, si esa fue información que no logré identificar, tengo que platicar otra vez con el cliente, ver si necesito platicar con alguno otro stakeholder y puedo empezar a profundizar en la siguiente entrevista. Ahora sí, ya en información más técnica, como lo que habíamos platicado en la clase pasada. ¿Cómo tomas o qué información tienes en el pedido? Ah, mira, pues tengo esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí me va a entender? Sí. Nada más para rectificar. Sí, o sí, ni idea. Ajá. Yo creo que es más un sí, porque no acabo de comprender lo que es. Tengo la misma duda que tenía Manuel. O sea, no acabo de entender qué es lo que hay que poner en objetivos. A ver, una cosa es el objetivo que tenga el sistema. Otra cosa muy diferente es los objetivos que tenga la empresa y cómo la solución que nosotros vamos a generar apoyaría al cumplimiento del objetivo de la empresa. ¿Sí o más lento? Entonces lo que nosotros generaríamos sería en oportunidades. Se pueden generar los dos. Aquí es donde nosotros sabemos. Si ustedes me saben que al día de hoy no sé cuáles son los objetivos de la empresa, está bien. Para eso podríamos tener otra entrevista y ahí aprovecharíamos para muchas cosas. Empezaremos a obtener un poco más de información de los usuarios finales. Empezaríamos a trabajar un poquito más de información de esta parte de la arquitectura de la información, que era lo que me comentó Efra en la clase pasada, que era de, ¿y cómo es, qué información se pide puntualmente cuando se hace el contrato? Ah, ahí eso ya es arquitectura de información. ¿Por qué? Porque empiezo a entender qué es todos los datos o cuáles son toda la información que yo necesito para empezar a construir la modularidad del sistema. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que aprovechar para matar muchos pájaros en un tiro. Muchos. Si no conozco los objetivos de la empresa, necesito conocerlos para poder establecer los objetivos que tiene y ver en qué objetivo yo puedo apoyar con el sistema o con la solución que estoy generando. Esa es una. Dos, si ya tengo toda la información que es súper necesaria para la generalidad del sistema, si yo entendí cómo funcionan los procesos, puedo empezar a construir algo un poquito más acercado allá al diseño del sistema. Si todavía no tengo toda esa información, como era lo que comentaba, ¿y qué se toma? ¿Cuáles son los datos del cliente? ¿Se anotan los invitados? ¿No se anotan? ¿Cuando se hace un pedido que se pide? O sea, todo ese tipo de información todavía no la tengo. Ahí tengo que aprovechar en la siguiente entrevista y trabajar ese punto. Luego, habíamos platicado que cuando estábamos en la primera y en la segunda fase del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, tenía que lograr identificar la estructura organizacional de la empresa y la cultura organizacional de la empresa. ¿Ya lograron identificar eso o no? Con la información que les provieron. Creo que todavía no. No, tenemos que dar las problemáticas exclusivas de por sí. Pero. Yo entiendo. Entonces, yo entiendo que la problemática de la empresa, pues ya es lo que habíamos definido. No, de este lado estoy señalando. Como que la falta de digitalización, según lo que encuentra la empresa. Entonces, el objetivo de la empresa es crear un método de organización que les permita manejar sus eventos de mejor manera. Eso como el objetivo principal. Podría ser. Ajá. Y nosotros como empresa de consultoría tenemos el objetivo de crear un sistema, ahora sí, de gestión de datos por cliente / evento. Y de igual manera tendríamos nuestros ya no sé si serían como subobjetivos o como la herramienta por la cual llegaríamos a la solución de esto.
que es lo que nosotros tenemos como 1.1, 1.2, 1.3, y así, igual Ok. dentro del número 2, Ujú. pues igual es como, Ok. tenemos este mismo Por ahí objetivo, va, por ahí va el grandote. asunto. Ok. Ujú. Ok. El objetivo, el objetivo que aquí ustedes pondrían hasta arriba, sería el objetivo que tiene la empresa. ¿Ok? Ustedes no pueden, lo pueden parafrasear, ajá, o sea, lo pueden parafrasear, pero necesitan tener una confirmación del cliente. La importancia, nosotros empezamos a entender qué tanta información ocupamos, qué tanta información vamos recabando, para no hacer ni tantas preguntas ni pocas preguntas, porque yo les digo, dime cuáles, ahorita si les pregunto, cuáles son los objetivos organizacionales de la empresa, no lo saben. Entonces me dicen, digitalizar la información, sí, ese son los objetivos, pero pueden muchos otros objetivos, que no los conocemos, ¿por qué? Porque no nos preguntamos. Para esta parte de las oportunidades, sí, porque ahí tenemos más información, o sea, como que una de las oportunidades que podemos identificar es eso, ¿no? No se están aprovechando las promociones, no se está surtiendo de manera correcta cocina y se está perdiendo dinero precisamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque no se tiene ni siquiera un aproximado de cuánto se gasta de cada cosa, por ejemplo, ¿no? Eso podríamos decir a grandes rasgos. Cuando ustedes tienen las entrevistas con el cliente, tenemos que identificar primero lo que hemos visto, por eso lo empezamos a ver de esa manera. ¿Cuál es la cultura organizacional? ¿Cuál es la estructura organizacional? La estructura sí la pueden definir ya, ¿eh? Tienen toda la información para poder definirla. La cultura tal vez no, pero pues al final de cuentas se puede preguntar, hacer preguntas clave para descubrir cuál es esa cultura. No conocemos los objetivos que tiene la empresa. Nosotros podemos asumir, ¿no? Asumimos que necesitan asumir, pero no lo podemos solamente asumir, necesitamos establecerlo. Entonces, he aquí la importancia de que empecemos a contemplar todo lo que hemos estado trabajando en cada uno de los puntos o cada una de las fases del ciclo de vida de desarrollo de sistemas que hemos estado trabajando. ¿Para qué? Para poder estructurar las preguntas, para poder estructurar la entrevista, para poder estructurar toda esta cuestión y que nos proveen la información que realmente necesitamos. Entonces, se va a acabar la clase. Nos conectamos rapidísimo, ahorita les sigo platicando, ¿va? Sí. Va. A ver, entonces, vámonos despacito. Van a trabajar en varias cosas, ¿ok? Por eso lo estamos haciendo de manera grupal, para que varias personas se vayan dedicando a diferentes cosas. Entonces, para la siguiente clase, comparto. Para la siguiente clase, necesito que por favor empiecen a trabajar esto que está aquí. Una parte quien guste, ¿eh? O sea, al final de cuentas necesito ver el resultado de la siguiente clase. Necesito que empiecen a trabajar en estos subpuntos, ¿vale? Con la información que tengan, y no importa la que tengan. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer la descripción general del sistema? ¿Cuáles son los requisitos que hasta ahora hemos identificado? ¿Cuál es el contexto del sistema? La estructura organizativa. La estructura organizativa sí la pueden definir. La cultura puede que no, pero pueden dar una aproximada. El catálogo de usuarios. Tengo la duda en la estructura. Checándolo, sería estructura lineal, ¿no?
Estructura lineal, ¿los demás qué piensan? ¿Sería lineal? ¿Sería jerárquica? ¿Cómo sería? Bueno, es que recuerdo que la lineal se usaba más que nada en pequeñas y medianas empresas. Uno de los principales problemas es que al crecer la empresa, pues se veía ya los puntos débiles de la estructura y pues lo que lo definía más que nada era que la jefa, pues bueno, el jefe de la empresa le hacía de todo y los empleados nada más se dedicaban a pues seguirlo. Y pues siento que considerando el contexto puede encajar bien. Sí, sí, podría encajar bien. Aquí podemos identificar dos, pero ustedes platíquenlo, o sea, es como, a ver, de todo lo que vimos y todo lo que observamos podría ser esta, como dice ella, yo propongo que sea esta. Ah, ok, perfecto. No hay ningún problema. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Al final de cuentas, esto ya es como si estuviera, como si realmente lo estuviéramos haciendo, como si realmente lo fuéramos a desarrollar. Yo no les voy a decir está mal o está bien hasta que me empiecen a entregar productos. Ahorita simplemente fue como que nos confundimos en los objetivos, las oportunidades estaban mejorcitos, hay que reestructurarlo, ¿no? Pero yo les puedo decir, ¿sabes qué? Sabes que sí está bien, sabes que sí está mal. Pero si ustedes la siguiente clase me dicen, ¿sabes qué? Es lineal, por esto y por esto y por esto, y me lo justifican de manera correcta, está bien, no hay ningún problema. Yo les puedo decir, ¿sabes qué? Sea lineal o sea jerárquico, de acuerdo a lo que observamos. Ah, si me sabes que no, por esto y por esto. Ah, perfecto, no pasa nada. El punto es que aquí ustedes hagan uso de toda la información y hagan uso de todo lo que hemos estado platicando. Al final de cuentas, necesito que lo practican, porque si no lo practicamos, pues no van a poder saber, ustedes solitos, si está bien o si está mal. ¿Ok? Lo mismo el catálogo de usuarios. Bueno, si sabes que todos los usuarios que van a utilizar el sistema sería este y este y este y este, y por esto y por esto, por si yo te digo, ok, sabes que sí, sabes que no. Sí. Por ejemplo, el plan de trabajo no lo van a generar porque todavía no tenemos la información suficiente. Los objetivos del estudio de viabilidad del sistema, hay que leer el estudio para ver si lo podemos establecer. Entonces, una parte del grupo, porque por eso los estamos haciendo grupal, me va a trabajar el estudio de viabilidad. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Así literal. Le van a poner estudio de viabilidad del sistema 1.1, 2, 3 y así nos lo llevamos. ¿Sale? Entonces, una parte del equipo, ahí está. Una parte del equipo, una parte del grupo, perdón, va a hacer esto. La otra parte del grupo, ¿qué va a tener que hacer? Me va a tratar de definir, ahora sí de manera correcta, los objetivos, si es que los conozco. Definir, si no conozco objetivos, si ya necesito más información, si yo voy a empezar a construir la idea, el concepto un poco más general, necesito conocer los usuarios, necesito conocer muchas cosas, entonces hay que empezar a estructurar otra entrevista. ¿Y qué voy a preguntar en la entrevista? El otro equipo, o la otra parte del grupo, ¿qué necesito que me entregue la siguiente clase? Al final, tal vez, porque me van a hacer, o lo van a hacer al cliente o otros stakeholders, otra parte de la entrevista. No pasa nada. Para el final de la clase me tienen que entregar estos 3 puntos del estudio de habilidad del sistema de manera grupal. Y también van a tener que entregar cuál es el tipo de cultura organizacional que tiene, cuál es la estructura organizacional que tiene la empresa, cuáles son los objetivos que tiene la empresa y cómo voy a apoyarla, y cuáles son las oportunidades ya más puntuales, ¿ok? Las oportunidades, pues, que las vuelvan a releer y estén bien, no pasa nada, nos faltan los objetivos. Ahora, esas son, ahora sí que es lo que yo necesito que vayan estructurando. Yo ya no les voy a ayudar con la entrevista. Eso usted lo tiene que estructurar, ya lo vimos, ya vamos más o menos hacia dónde estamos trabajando. Lean bien el estudio de viabilidad del sistema para que vean qué es toda la información que van requiriendo. Y si esa información es requerida ahorita para la siguiente clase, para otra entrevista, adelante, la hacemos. El punto es que practiquemos. El punto es que empecemos a entender cómo va siendo el flujo del ciclo de vida de desarrollo de sistemas con un problema ya bien establecido. Acuérdense que ahorita vamos en... A ver. Ahorita vamos aquí. ¿Cuáles son las fases que hemos visto? Simple, sencillito. Ya pasamos la identificación de problemas, oportunidades y objetivos. Y nos hemos tardado precisamente por eso, porque también no entendimos bien en la parte teórica cómo era cada uno, pero ahorita lo tenemos que hacer sobre la marcha. Y determinamos los stakeholders, podemos empezar a trabajar el estudio de viabilidad, que es lo que vamos a hacer. Ya empezamos, tenemos que empezar a recabar información de requerimiento humano y recabar información de las necesidades del sistema.
Aquí es donde ya voy a empezar a trabajar con toda la información que yo necesite para que, para empezar a estructurar los diagramas de flujo de datos, los diagramas de secuencia, los diagramas de caso de uso. ¿Qué pasa? ¿Para qué o cómo voy a empezar a trabajar estas necesidades del sistema? Necesito forzosamente entender cómo funcionan todos y cada uno de los procesos que ocurren en la empresa y qué información tienen que tener esos procesos. ¿Eso qué significa? Que ahora sí ya tengo que entender cómo funciona cada uno, tengo que preguntar qué información tengo para cada uno. ¿Sí me doy a entender? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Sí, pero eso es después, ¿no? Ok. Entonces, si nos falta información, evidentemente nos falta información. ¿Qué necesito que hagamos? Que me entreguen esto que les estoy comentando. Avance chiquito de lo que se pueda del estudio de viabilidad, de esos 3 puntos, que me digan en la siguiente clase qué cultura, qué estructura, qué objetivos encontramos, cómo lo vamos a lograr cumplir a la empresa esos objetivos y cuáles serían las oportunidades. Ya teniendo bien determinado eso, ahora sí, sin ningún problema, tal vez con la entrevista que ya me hicieron antes de que llegáramos a ese punto, me hacen la entrevista y podemos empezar a estructurar o empezar a hacer la estructura de la arquitectura de la información. Aquí es donde ya vamos a empezar a generar la idea de cómo se va a estructurar el sistema. Un punto muy importante cuando estamos estructurando el sistema es la modularidad, pero eso lo vemos en la siguiente clase. ¿Okay? Entonces, vámonos a llevárnosla poco a poquito. Grupalmente me lo tienen que entregar todos, ya sabrán ustedes cómo se divide. El estudio de viabilidad y entregar problemáticas que ya están bien, oportunidades y objetivos, ver cómo están, tipo de cultura, tipo de estructura. Si voy a tener que generar una entrevista, la genero. Y la siguiente clase me la aplico. Y tratamos de encontrar o recabar la mayor cantidad de información que se pueda para que, para empezar a estructurar, ahora sí, la arquitectura del sistema, junto con esa estructura, empezar a generar los diagramas de flujo de datos, etc. ¿Ok? Sí. Ok. Vale. Si van teniendo dudas, me pueden preguntar, ¿ok? No hay ningún problema, me preguntan y lo vamos checando, ¿ok? Sí, de acuerdo. Dale, Luis. Vale, pues entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Cuídense, bonito día.